Aunque ya de pizarrón no tiene nada, ¿no? Porque no es ni pizarra ni uso GIS, ¿no? Sería la pantalla, pero bueno, entienden a lo que me refiero. Entonces, vamos a ver. La clase anterior vimos distribuciones discretas y también vimos sus funciones de densidad. La función de distribución se definía como la probabilidad de que mi variable aleatoria fuera menor o igual que cierto valor, y eso significaba que para evaluarla tenía que tomar una sumatoria sobre probabilidades atómicas. Las probabilidades atómicas son aquellas que se toman sobre un solo punto, y precisamente esos valores atómicos les llamamos función de densidad de probabilidad. Entonces vamos a comenzar con la distribución de Pascal, en ocasiones también llamada binomial negativa. A mí no me gusta eso de binomial negativa, me parece que nada más contribuye a confundir. Le vamos a llamar nosotros siempre la distribución de Pascal. Y vamos a decir, no sé por qué sigo en rojo, ya hace rato que solicité negro, ahora sí, que mi variable aleatoria X se distribuye Pascal ¿con qué parámetros? Con parámetros R y P. Y lo que me modela la distribución de Pascal es el número hecho, por lo escribo con texto, inclusive queda mejor, es el número de ensayos me gusta más experimentos, ya sabemos que son ensayos de Bernoulli, pero el número de experimentos que se requieren para obtener R éxitos. Hay una diferencia fundamental con la binomial. En la binomial, eh, recuerden que tenía yo fijo el número total de ensayos o de experimentos. Y lo que yo preguntaba era la probabilidad de que dentro de esos N experimentos fijos ocurrieran cierta cantidad de éxitos. En este caso no, en este caso lo que está fijo son los éxitos y por lo que estamos preguntando es por el número de experimentos. Entonces vamos a ver si entendemos el problema. Voy a poner aquí esto. 1, 2, así me voy. Aquí voy a poner R-1, aquí voy a poner R, y luego me voy así. Entonces, este va a ser R+1. Y en total voy a tener X experimentos. Entonces, tengo la probabilidad de que X sea igual a X minúsculo. Recuerden que requiero cierto número de experimentos para obtener los R éxitos. Por lo tanto, X es en el peor de los casos R, o más bien en el mejor de los casos, ¿no? En pocas palabras, no puedo tener R éxitos con menos de R experimentos. Y va R, R+1, R+2, así sucesivamente. Entonces,
Eh, voy a ponerlo de esta manera. En rojo voy a poner los valores de mi evento A, que son los éxitos. Si quieren le pongo E de éxito. A ver, entonces aquí. En el último, forzosamente va a haber un éxito. Y antes están mezclados de una forma que no sé, éxitos con fracasos, o sea, con no éxitos, que sería el complemento, ¿no? Sé que en otros casos le hemos llamado A, pero bueno, también me interesa que ustedes vean que no importa en realidad cómo le llamemos a las cosas, importa mucho más la forma como las trabajamos. Entonces, aquí están. De hecho, voy a poner aquí otra. Este es R-1, que puede ser éxito o puede ser fracaso, ¿no? Voy a poner ahorita como fracaso, pero podría ser éxito. Lo que sí es claro es que el último tiene que ser éxito formalmente porque es el número de experimentos que requiero para tener los R. Si antes ya hubiera cumplido con los R, pues significaría al tener éxito en el último que ya me pasé, que tendría yo R más un éxitos. Entonces aquí sería el complemento. Entonces el último, como verán, está fijo. Siempre en el último experimento voy a obtener el último éxito que necesito para juntar R. Ahora, eso significa que aquí atrás, en todos estos, tengo en total R menos un éxitos. ¿Cómo sé eso? Porque en total tengo R éxitos, pero aquí está el último. Este es el último éxito, es el Résimo éxito. Es este que está aquí. Entonces tengo R menos 1 más el último. Imagínense que los formo todos los éxitos, los separo y los rearreglo. Entonces, mi probabilidad de éxito, por supuesto, es igual a P. Mi probabilidad de que ocurra otra cosa es 1 menos P. Y entonces voy a formar, repito, todos los éxitos. Entonces voy a tener mis éxitos aquí P por, así, por P. Esta P parece mayúscula, es minúscula. Y aquí tengo R menos 1 éxitos. Voy a tener pues mis fracasos, ¿no? Todo lo demás van a ser fracasos que van a ser pues con probabilidad que 1 menos P, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la secuencia total? La secuencia total va desde aquí hasta acá, incluye el último. En el último tengo que éxito o fracaso. Respondan, por favor. Éxito. Éxito. Gracias. Éxito. Entonces, ¿cuántas P's tengo? R. Exactamente. R. Entonces, la probabilidad de toda esa secuencia es que P elevado a la R
por 1 menos P elevado a la, y aquí es donde uno dice, ay, ¿cómo le haré? A ver, no, es fácil. En total, ¿cuántos experimentos necesitaba yo? Aquí está, en total tenía yo X, ¿están de acuerdo? Entonces, simplemente, pues son los restantes, X menos R. Y de cuántas ocasiones, o sea, de cuántas formas diferentes puede ocurrir la secuencia. Ah, la hice de esta manera porque tengo que observar lo que pasa aquí. Este no. ¿Por qué? Porque este ya está fijo, ¿ok? Este ya está fijo, este no cambia. Siempre es el mismo. Entonces, esta probabilidad va a estar dada en términos de unas combinaciones por P a la R por 1 menos P a la X menos R. ¿Ok? En total, ¿cuántos ensayos tengo sin considerar el último? Ah, pues si tenía yo X ensayos en total, pues tengo X menos 1. Ah, muy bien. Entonces aquí tengo X menos 1. ¿Y cuántos éxitos tengo en esos X menos 1 ensayos? Ah, pues aquí está. Tengo R menos 1. Entonces, esto que está aquí, lo que acabo de escribir, es la función de densidad de probabilidad de Pascal. ¿Cuál es la función de distribución? La función de distribución, recuerden que siempre es F mayúscula, la probabilidad de que X sea menor o igual a X, y está dada en términos de sumas, donde cada término es la función de densidad evaluada en un punto particular. Entonces, aquí vamos a poner todos los Is menores o iguales que X, de forma tal que tengo aquí I menos 1, R menos 1, por P a la R, por 1 menos P a la I menos R. ¿Ok? Recuerden que sigue siendo válido este punto de acá, es decir, recuerden que X va desde R, R más 1, así sucesivamente, ¿no? De hecho, siendo más específicos, I sería aquí mayor o igual, por supuesto, a R. Si no tiene sentido, déjame escribirlo bien, y todas las Is, es menor o igual a R. Sí, el primer término sería R, y de ahí vamos hacia arriba, ¿no? De hecho, si les cuesta trabajo esta notación, la podemos cambiar. Podemos poner aquí, el valor más pequeño admitido es R, y hasta el valor de X. No me gustó como no se ve claro. Desde I igual a R hasta X. ¿Alguna pregunta? ¿No? Hasta ahorita no, profesor. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio. No quiero borrar, así que lo voy a dejar así en un espacio chiquito, ¿no? Y lo vamos a poner en verde para que
se vea que es el ejercicio. Voy a poner aquí el ejercicio. Y es un ejercicio bastante realista, ¿eh? Resulta que la probabilidad P de aprobar el curso de probabilidad, ya en el histórico, ahora sí que total y absoluto, el histórico total y absoluto sería desde que se dio el primer curso de probabilidad hasta la fecha. Es de punto 342. Es 4.2, ¿eh? No es 9.2. Déjenme borrar el 4. Ahí está. Y la pregunta es, ¿cuántos cursos se requieren para obtener el primer éxito? En pocas palabras, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe el curso? ¿Cuántas oportunidades tienen para aprobar totales, incluyendo cursos presenciales entre comillas, ¿no? Entre curso tradicional y exámenes de recuperación? 5. Exactamente. Me está preguntando cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. Y estamos nosotros con una Pascal donde aparentemente se pide un valor de R muy bajo porque es uno solo, pero con punto 342 de aprobación. Esto es igual entonces a la suma desde I igual a 1 hasta 5 de las combinaciones de I menos 1 tomando 0 a la vez. Esto es válido. Tengo R menos 1. R es 1, acuérdense. Por P a la R, que nada más es P en este caso, por 1 menos P a la I menos 1. Y este sería el valor, la probabilidad exacta. ¿Cuánto vale? Bueno, eso lo dejamos para después. En realidad, recuerden que lo más importante en esta parte del curso, soy muy específico, es que puedan ustedes modelar los problemas utilizando adecuadamente las variables aleatorias. Entonces, esta es la distribución de Pascal. ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. Vamos a pasar a otra distribución que es la hipergeométrica. La hipergeométrica se utiliza muchísimo para cuestiones de muestreo, de cuestiones de calidad. O sea, para checar si algo cumple o no cumple con ciertos estándares. Voy a borrar todo. Ah, ojo, ¿no? Entonces, esta que tengo aquí, esta es la FDP, acuérdense, es esta. Y esta de acá es la FDA. Función de distribución acumulada, función de densidad de probabilidad. Acuérdense. Por distribución
hipergeométrica. Entonces, hay en total n artículos. No me gustó. Vamos a cambiar de color. Y en total, n mayúscula artículos. De están defectuosos. Se llama categoría de interés, pero bueno, usualmente se habla de defectuosos, ¿no? Obviamente, pues el número de defectuosos es a lo más el número total de artículos. Recuerden que hay productos donde casi todos están defectuosos o todos, ¿no? Nunca le han comprado uno de esos luchadores de plástico en un tianguis a su hermanito o sobrinito o primito. Vienen con algunos dedos unidos o de plano en lugar de dedos parece que traen guanteletas y tienen muchas rebabas por todas partes, ¿no? Entonces ahí sería, prácticamente todos estarían defectuosos, ¿no? Y se toma una muestra de tamaño N. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de tener X minúscula defectuosos? Sí, entonces se dice que una variable se distribuye de esta manera, se distribuye hiper, se escribe nada más. Con parámetros, necesito el número total de artículos, el número total de defectuosos y el tamaño de la muestra. Entonces, acuérdense de tener X defectuosos, por supuesto que en el tamaño de la muestra N, ¿no? Entonces, tengo aquí la probabilidad sea igual a X minúscula, lo que estoy tratando de densidad, va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener que contar, eso sí. Primero, el espacio muestral que voy a tener es el espacio de todas las muestras de tamaño n minúscula. ¿Cuántas muestras de tamaño n minúscula puedo formar a partir de n artículos? Recuerden que a la hora de que voy a calcular una probabilidad, lo que quiero es calcular la cardinalidad de mi evento entre la cardinalidad del espacio muestral. El espacio muestral está constituido por muestras de tamaño n. Por eso la pregunta, ¿cuántas muestras de tamaño n puedo yo elegir de n artículos? Pues muy simple. Son las combinaciones de n mayúscula tomando n minúscula a la vez. Sí, recuerden que en este caso, el muestreo, ¿cómo sería? ¿Con reemplazo o sin reemplazo? Pues tomo el artículo, sin reemplazo me lo quedo, exactamente. ¿Importa el orden o no importa? No.
No, no importa el orden, exactamente. Y arriba, ¿qué tomaría yo? Bueno, arriba es evidente que cuando yo tomo una muestra de tamaño n, voy a tener en esa muestra dos tipos de artículos, los defectuosos y los no defectuosos. Entonces, por un lado, tengo n menos de defectuosos y por otro lado tengo los defectuosos. En total, ¿cuántos defectuosos estoy tomando? ¿Cuántos? Adelante, díganme. ¿Cuántos? X minúscula. Exactamente. Ok. X minúscula, muy bien. Entonces, son las combinaciones de D tomando X minúscula por las combinaciones de N menos D tomando ¿qué? Aquí es donde a veces uno se confunde, pero no, porque el tamaño de la muestra es ¿cuál? N en total. Entonces, pues si ya escogí X artículos defectuosos, en total tengo N menos X no defectuosos para que la suma de artículos defectuosos y no defectuosos sea precisamente el tamaño de la muestra N. ¿Ok? ¿Y esto de dónde va? ¿Cuántos artículos defectuosos puedo tener en un lote? Adelante, díganme. N. No, a ver, quiero que me digan los números naturales a partir de cuál y cuál va. Obviamente X no puede ser igual a pi, por ejemplo, porque pi no es un número natural, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ¿Serían todos primer? los números reales? No, claro que no. A ver, los artículos defectuosos no pueden ser números reales. No puedo tener yo 1.3 artículos defectuosos, ¿verdad? ¿Puedo tener un artículo defectuoso? Sí. 2, sí. 3, sí. 4, sí. 4.7, no. Raíz de 2, no. Pi, no. No. Entonces, ¿de dónde va X? ¿Puedo tener menos un artículo defectuoso? No. ¿Los artículos defectuosos? No, tampoco. Entonces, ¿de dónde va? Iría de 1 a infinito. Es una buena aproximación, pero no. ¿Puedo no tener artículos defectuosos en un lote? Es decir, que todos estén correctos, ¿sí o no? Sí. Sí. Claro, entonces, ¿X de dónde va? ¿De 0? Claro. 0, 1, 2, y así nos vamos hasta infinito, como dijeron. Entonces, voy a poner el ejemplo. Entonces, en un lote de 1,000,000 de chips o de transistores, como quieren llamar. De hecho, vamos a ponerlos. 1,000,000 de CPUs, hablando específicamente. Es decir, es el corazón de la computadora, ¿no? 1,000,000 de ellos, vamos a considerar, y van a tomar, se fabricaron 1,000,000 de estos CPUs y se envía un lote de tamaño 10,000, no, de hecho, que sean más, 100,000 para México. Estos se fabricaron en Japón. Pero los japoneses tienen la ley de calidad de 6 sigma, lo cual significa que el número esperado de artículos defectuosos en la muestra es 1.
Sí, escucharon bien. Uno nada más. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, México es el segundo país que más automóviles produce del planeta. No me refiero a que tengamos marcas propias, sino son los vehículos que se hacen aquí en nuestro país, ¿no? De múltiples marcas. Somos el segundo productor de automóviles del planeta, por arriba de China, por ejemplo, o de Japón, o de Alemania. Por eso no tiene sentido cuando alguien dice que hay que desincentivar la industria automotriz, porque es una industria de la cual viven más de 1.5 millones de familias en México. Entonces, cuando alguien dice, no, 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 ¿saben qué? Hay que usar más la bicicleta y menos el coche, ahí hay un problema. Si todos nos volviéramos bicicleteros de un día para otro, digo, está muy bien, aparentemente, eh, pues desaparecería muchísimos empleos y la riqueza generada en nuestro país por la industria automotriz equivale a cerca de un 10% del Producto Interno Bruto. Eso sería una catástrofe económica. Además, recuerden que la bicicleta es una máquina, ¿o me equivoco? ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Una máquina? Sí, es una máquina. Una máquina que sirve como medio de transporte, pero es una máquina, ¿están de acuerdo? Les comento esto porque todas las máquinas, así es, Elisa, todas las máquinas tienen sus especificaciones. En pocas palabras, si yo trato de hacer algo en la máquina que está fuera de sus especificaciones, pues la máquina funcionará parcialmente o de plano no va a funcionar. ¿A qué me refiero? ¿Alguno de ustedes ha intentado subir una pendiente de solamente 15 grados en bicicleta? Sí, ¿Y qué tal es? sí, sí. Pues pesada, tiene que ser muy cortita o de lo contrario, uno después de 50 metros te bajas y ya 50 metros fue mucho, ¿no? Y caminas con ella a un lado, ¿sí o no? Sí, Me refiero a eso porque resulta que en México alrededor del 20% de las calles tienen una pendiente superior a ese, o superior a ese cantidad de grados. Claro, considero también la zona conurbada, por supuesto, ¿no? Entonces, pues significaría que en realidad no puedes usar la bicicleta en esas calles, ¿no? Después, ¿alguno de ustedes ha ido atrás de un RTP en bicicleta? Van contaminando demasiado y cada vez que respiras, pues yo creo que respiras un 5% de oxígeno y un 95% de gases contaminantes, ¿no? Es realmente muy difícil. En pocas palabras, si tú haces ejercicio en general, no solamente la bicicleta, cualquier cosa, en un ambiente contaminado, pues te vas a dañar mucho más de los beneficios que puedes obtener. ¿Por qué? Porque no tienes oxígeno suficiente. La Ciudad de México es una de las ciudades con peores niveles de calidad del aire a nivel mundial. Claro, está siendo superada como por 30 ciudades de China y de la India, pero en el mundo occidental es una de las más contaminadas. Y por si fuera poco, el nivel de oxígeno de una ciudad arriba de 2.000 metros es mucho menor al nivel de oxígeno que hay, por ejemplo, en una ciudad como Ámsterdam, al nivel del mar. Entonces tenemos una ciudad que no es plana, una ciudad donde llueve mucho, una ciudad que está muy contaminada. Estoy hablando de que las restricciones para el uso de esta máquina llamada bicicleta están siendo total y absolutamente excedidas. Y por si fuera poco, hablamos de que el número de caminos reales que hay exclusivamente para bicicletas en la Ciudad de México es realmente paupérrimo, o sea, muy pobre, comparado con la cantidad de calles que existen para los automóviles y considerando también el, pues la falta en realidad de civismo en ocasiones de los automovilistas y sobre todo de los motociclistas,
pues hace extremadamente peligroso viajar en bicicleta, ¿no? Bajo mi punto de vista, pues la bicicleta entonces, o por los argumentos que les mencioné, no sería jamás una herramienta adecuada para transportarse en la Ciudad de México en distancias medias. Si vas, por ejemplo, de tu casa a la tienda, que está a 3 minutos caminando, pues sí, me parece una herramienta adecuada. Pero si vas a viajar, no sé, 10 kilómetros, que no sería tanto, ¿no? De tu casa a la UAM, pues no, ya es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, uno tiene que tener también la visión de para qué sirve la herramienta y para qué no sirve la herramienta. Eh, eh, Usar la bicicleta en la Ciudad de México sería como tratar de quitar un céspol con un marro. Por supuesto que se puede quitar, ¿no? De 2 marrazos y lo quitaste, pero no lo quitaste adecuadamente, echaste a perder el muro y echaste a perder el lavabo. Sí, entonces, en este caso, el uso constante de la bicicleta en una ciudad contaminada, yo siento que tendría un efecto, pues, bastante malo en los pulmones de las personas. Y, por otra parte, eh, eh, pues los lugares a los que puedes ir son bastante limitados, ¿no? Considerando el tipo de geografía que tenemos. Pero bueno, los japoneses, les decía, tienen una ley de 6 sigma y ese es muy interesante porque el número de artículos defectuosos que ellos esperan tener en 1 millón de artículos es 1. Y les mencionaba esto de la industria automotriz porque de los 4 millones y fracción de automóviles que se producían en México antes de la pandemia, no sé ya después de la pandemia, la mitad eran de origen japonés. Bueno, eran de marcas japonesas. Eh, entonces, 2 millones de vehículos, pues están ellos esperando fabricar máximo 2 vehículos defectuosos. Las leyes de calidad, de control de calidad, son muy interesantes porque realmente te permiten ver si los fabricantes están o no están en la misma liga. A lo que me refiero es, eh, los japoneses tienen un control de calidad de 6 sigma, los norteamericanos tienen un control de calidad de 3 sigma. Parece una cosa que es el doble de la otra. No, 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 es exponencial el asunto. Con 3 sigma tú tienes un defectuoso por cada 10,000. Con 6 sigma tú tienes un defectuoso por cada 1,000,000. En pocas palabras, el nivel de calidad de unos y de otros es muy, muy, muy diferente. Entonces, el lote de coches fue de 100,000 automóviles y el lote de CPUs fue de 100,000 y va hacia México. Esta ley de 6 sigma la aplican en todo, también en los circuitos integrados, en motores eléctricos, en dispositivos de medición, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme a lo más 2 artículos? ¿Cuál es la probabilidad de encontrarme el artículo defectuoso de los 100,000, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, me está preguntando la probabilidad de que X sea igual a 1. Y bueno, pues es muy fácil, ya teniendo la formulita, así, hacerlo. Estos son las combinaciones de D, que es 1 tomando 1 a la vez, por las combinaciones de N menos D, que serían 9, 9, 9, 9, 9, 9, tomando N menos 1, que serían 99,000, ¿no? 99,999. Combinaciones de 1,000,000, tomando 100,000 a la vez.
¿Alguna pregunta? No se crean, es muy complicado, por ejemplo, tratar de cazar, me refiero a tratar de ser consistentes con la idea de productos sustentables o de una economía sustentable y de una economía que crezca. Recuerden que los últimos protocolos de Osaka, de Tokio y de París no los han firmado ni China, ni la India, ni Estados Unidos, los tres países que más contaminan el mundo. Y hay una razón. Si los firmas, te comprometes a reducir tus gases de efecto invernadero. Y ustedes dirían, bien, sí, pero a costa del crecimiento económico. Entre más produzcas, más gases de efecto invernadero. Es una cuestión natural. Y si tu población está creciendo a un ritmo de un 7%, pues tú necesitas tener una economía que crezca por lo menos a ese ritmo para garantizarle empleo y comida a ese porcentaje de personas. Si no lo hicieras así, tú contrajeras tu economía, porque también si dejas de fabricar, pues dejas de emitir, ¿no? Si imagínate que por decreto alguien dice, no, se van a cerrar el 50% de las empresas. Ah, pues está todo dar, reduces de golpe el 50% de tus emisiones, pero la gente que trabajaba en esas fábricas se va a morir de hambre. ¿Qué prefieres? ¿La contaminación o una tragedia humanitaria? ¿Se dan cuenta del problema? Es bastante severo. En pocas palabras, casi cualquier decisión que tomes resulta con un efecto negativo, ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo. ¿Alguno de ustedes cree que existe alguna solución viable para el problema de la contaminación a nivel mundial? ¿No? Voy a borrar esto, ¿no? Es que sería muy difícil, ¿no? Porque básicamente tendrías que hacer que, en primera, una nueva tipo de fuente de energía que fuera tanto sustentable, pero que a la vez pudiera quitar de golpe a la energía, por así decirlo, en este caso de combustibles fósiles, al mismo tiempo tener que generar nuevos tipos de motores que funcionen a través de esta tecnología e ir desplazando poco a poco a los motores de combustión interna. Efectivamente, eso sería una buena solución. El problema, por ejemplo, con los automóviles eléctricos, los plug-in, es que en México la energía eléctrica se genera quemando combustible fósil. Entonces realmente no, pues no mejoraste nada, simplemente desplazaste el lugar donde se va a llevar a cabo la contaminación. En otros países donde la mayor parte de la energía eléctrica se genera con energías limpias, entre comillas, como en el caso de Holanda, pues sí tiene mucho sentido. Pero aquí en México, por supuesto que no. Este, el, Aunque sí podríamos invertir en cuestiones, en tratar de tener energía limpia, podemos utilizar energía eólica, por ejemplo, aunque recuerden que cualquier fuente de energía que se quiera establecer y cualquier planta va a generar también algún daño ecológico, pequeño, mediano o muy grande, ¿no? Este, una, la generación de geotérmicas pues sería excelente, de fuerza eólica también, ahí por Pachuca, ¿no? Se podrían poner unos molinos generando energía eléctrica a través del viento, y en las zonas desérticas, pues colocar un montón de celdas solares y aprovechar la energía eléctrica del sol, bueno, la energía solar, ¿no? Pero todo eso proporciona una cantidad de energía muy pequeña comparado con los volúmenes que se requieren. Mucha gente, por ejemplo, es extremadamente ecologista y habla de sustentabilidad y tiene unas redes sociales y comunica. Bueno, cada vez que empleamos mensajes eléctricos, mensajes de cualquier tipo, ¿no? Me refiero. Se utiliza electricidad y la mayor parte de esa electricidad a nivel mundial, o sea, incluyendo la que usa China. China, por ejemplo, es el país número 1 del mundo en el uso de carbón. Imagínense, el carbón es el peor combustible fósil que hay.
contamina 10 veces más que el petróleo para generar la misma cantidad de energía, ¿no? Entonces, cada vez que enviamos un WhatsApp, cada vez que le damos like a algo, cada vez que entras a tu página de Facebook, estás contaminando. Si quieres ser súper sustentable, pues lo primero es tratar de usar la cantidad de energía mínima posible. ¿Ok? Ese sería el primer principio. Segundo, ¿quieres reducir tu huella de carbono? Está bien. Pero si alguien tiene hijos, esos hijos a su vez van a tener otros hijos y así sucesivamente. La huella de carbono entonces para alguien que tiene hijos en el futuro, proyectando en el futuro de su descendencia, pues va a ser enorme. Si alguien no tiene hijos, pues la huella de carbono se va a reducir exclusivamente al consumo de esta única persona. De repente como que Thanos no tenía tan mala idea, ¿no? Pero el problema es ese. Actualmente pues no es posible reducir la población de 7,000 millones, más de 7,000 millones, a la mitad nada más de un plumazo, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos el mismo derecho a vivir, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que pensar en el futuro es en familias más pequeñas y en un consumo muchísimo más responsable. El no consumir destruye las economías. El consumir excesivamente destruye el ambiente. Hay que llevar un consumo racional y moderado. ¿Qué es lo más difícil, no? Vamos a ver la última distribución del día. Distribución de Watson. Entonces, Disculpe, profe. ¿sí? Yo había visto que el combustible ideal que sería era el hidrógeno. Bueno, estaba viendo un documental y decían eso, que si queríamos seguir en este ritmo, por el que teníamos que optar era por el hidrógeno. De hecho, sí, ya hay un vehículo, inclusive un supercoche que trabaja con una celda de hidrógeno y puede recorrer hasta donde recuerdo, algo así como 1,600 kilómetros con un solo tanque, ¿no? Algo excepcional. Y lo único que echa al ambiente es agua, vapor de agua. O sea, eso no es un contaminante. Exacto. Pero ¿sabes cuál es el problema de las celdas de hidrógeno? ¿Son muy No. volátiles? Si llegan a chocar, explotan, ¿no? Explota un tanque de gasolina que vuela, ¿qué será? Es el equivalente a una superficie de 10 metros por 10 metros, ¿no? 100 metros cuadrados. Que si explota una celda de hidrógeno que puede volar 1,000 metros por 1,000 metros, más o menos, ¿no? No tanto, pero 100 metros por 100 metros. Es que depende de qué, ¿no? Si es un camión de pasajeros con una celda de hidrógeno muy grande y se llega a voltear o a chocar, pues sí, la probabilidad de supervivencia de los pasajeros es prácticamente cero, ¿no? Ese es el problema. El que no se ha podido hacer que sea segura ante impactos. En el momento en que alguien descubriera una forma en que esto no explotara cuando hubiera un impacto, pues sí, yo creo que sería una tecnología extremadamente eficiente. Ahora, por otro lado, pues sí se puede comenzar a tratar el hidrógeno y generar electricidad a través de celdas de hidrógeno gigantescas, ¿no? Para aplicaciones industriales. Y es evidente que una celda de hidrógeno gigantesca para aplicaciones industriales pues no estaría sometida a golpes por ninguna razón, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio le estaría pegando, ¿no? Entonces, a nivel global, yo creo que sí sería posible, es una muy buena solución. Por alguna extraña razón, hay intereses económicos que pues prefieren invertir en otro tipo de tecnologías, digamos, menos eficientes que en esta, o bien que sí son más eficientes, pero con un costo futuro en cuanto a contaminación enorme, como es el caso de las centrales nucleares, ¿no? Porque ¿qué se hace con los desperdicios nucleares? ¿Se entierran? Eso es todo lo que se hace, se entierran, así es, ya con eso se acabó el problema. Y al enterrarse, pues se van cada vez más profundos, eventualmente los tanques donde se pusieron, o que sean de acero, se perforan y se libera la radiación en la Tierra que contamina los mantos freáticos.
Y no se necesita mucho, estamos hablando de que un par de gramos de cobalto, por ejemplo, de isótopo de cobalto, puede contaminar algo así como 1000 metros cúbicos de agua. Entonces, o sea, hacerla que sea venenosa, ¿no? Que no sea para consumo eh, ni humano ni de las plantas. Entonces, si se dan cuenta, pues es una apuesta eh, extremadamente riesgosa, diría yo, ¿no? Y si no, pues, que le pregunten a los rusos en Chernóbil, ¿no? O a los japoneses en sus plantas nucleares, ¿no? Cuando fue el tsunami también. En México hay una, ¿no? Laguna Verde, ¿no? Entonces, la distribución de Poisson tiene una estructura particular, la voy a definir directamente. Esto es lambda a la K por E a la menos lambda entre K factorial. Y K, puede ser igual a 0, a 1, a 2, así sucesivamente. La distribución de Poisson se utiliza mucho cuando se quieren contar eventos, o sea, cuál es la probabilidad de que ocurran cierta cantidad de eventos en cierto tiempo particular. Resulta que hay otra distribución de tipo continuo asociada que se llama la distribución exponencial y que si yo, por ejemplo, pregunto cuál es la probabilidad, o sea, si X es, por ejemplo, el número de accidentes, déjame ponerlo de una mejor manera, ilustrarlo de una mejor manera. Número de accidentes viales en 2021 en el cruce de Montevideo con Avenida San Pablo. ¿Alguien sabe dónde queda eso? Dice Elizabeth que sí, pero no dice dónde. ¿Qué está exactamente en el cruce de Montevideo con San Pablo? La universidad. Claro, está la universidad. De un lado está la universidad y del otro lado enfrente está el Deportivo Reynosa, ¿no? A contraesquina está pues el estacionamiento de un edificio de departamentos, ¿no? Y en la otra contraesquina está una gasolinera. Entonces, el número de accidentes viales en 2021 sigue una distribución de Poisson. Un parámetro lambda. Lambda se le conoce como la intensidad de llegada. Si lambda es grande, significa que ocurren muchos accidentes en una unidad de tiempo. Si lambda es pequeña, ocurren pocos accidentes en una unidad de tiempo. Supongamos que lambda es de 10 accidentes al mes. Entonces puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que haya a lo más
100 accidentes en un año, ¿no? Esta sería la tasa para un mes, entonces, ¿cuál sería la tasa para el año? ¿Alguien me puede decir? Esto es para el mes. 120. Exactamente. 10 por 12. Y entonces, esto es igual a... Esto es igual a, vamos a ver, a la suma desde K igual a 0 hasta 100 de 120 a la K por E a la menos 120 entre K factorial. ¿Por qué va desde 0 hasta 100? Porque pregunté cuál es la probabilidad que haya a lo más 100 accidentes. Es decir, 100 accidentes o menos. Entonces puede haber 0 accidentes, o 1, o 2, o 3, o así me voy, ya está, el 100. Curiosamente, otra variable que también cumple, por ejemplo, con la distribución de Poisson, es la de defunciones por COVID, por ejemplo. El número de personas fallecidas diariamente, por ejemplo, por el COVID. Recuerden que ya llegó la variante Omicron, ¿no? Entonces, una de las razones por la que este curso sigue siendo no presencial es porque precisamente se trata de evitar no solamente que ustedes no se enfermen, ni que yo me enferme, sino no propagar la enfermedad, porque si algunos de ustedes se enferman, pues por cada uno que se enferme, pues va a haber 2, 3, 4, no sé, K contagiados extra, ¿no? Y eso preserva la enfermedad en el ambiente. Además de que en el caso de probabilidad, pues son 50 estudiantes. Si queremos conservar la sana distancia, pues no hay salones del tamaño adecuado, a menos que fuera un auditorio, ¿no? Claro está. Pero aún así los auditorios tampoco están bien ventilados. Entonces, pues esta es la forma en la que la universidad ha continuado, pues, abierta y haciendo que los alumnos puedan avanzar, ¿no? Yo como coordinador de posgrado de la maestría, tengo alumnos que no conocen la universidad porque entraron ya en la pandemia, ¿no? Entonces, algunos ya llevan más de un año y jamás han pisado siquiera la universidad, ¿no? Cosa que se me hace un poco triste, pero bueno, afortunadamente ya vamos saliendo de esto. ¿Alguna pregunta de la distribución de Poisson? No. Bueno, tarea para el miércoles. Por cierto, les comento, el viernes que salimos, ¿prefieren que haya clase o que no haya clase? Ustedes digan. Pues así sin clases está bien. No. No, vamos muy bien en el curso, ¿eh? Es decir, si yo sintiera que vamos atrasados o que no vamos a acabar, pues les diría, saben que muchachos, pues vamos re mal, pero no, vamos bastante bien. Ahora, ¿prefieren que les deje tarea o que no les deje tarea? No, pues un descansito, ¿no? Sin tarea. Está bien, ¿no? Sí, todo el mundo merece un descanso, ¿no? También. Ha sido un año muy estresante, la verdad. Entonces, sí, esta tarea sería para el miércoles y sería, aquí está. ¿Cómo no? Aquí están diciendo, están votando que con tarea todos, ¿no? No, es verdad. Están diciendo todos sin tarea, ¿no? Este, eh, sí, entonces el miércoles sería la clase y esta sería la última tarea, la que les voy a dejar a continuación,
Y antes de reanudar nuestras actividades el lunes 3 de enero, ¿no? Ya el año siguiente. Entonces, la tarea consiste simplemente, de nuevo, en que hagan los cálculos para evaluar los 3 problemas que vimos en clase. ¿Ok? Profesor, ¿me puede volver a repetir, por favor? Sí, claro, la tarea consiste en resolver numéricamente, o sea, quiero que me digan, esto es igual a 0.204, ¿no? Por decir algo, cosa que no es verdad, ¿no? Pero quiero que hagan los cálculos, ¿no? Ok. Referentes a los 3 problemas que vimos en clase. Recuerden que vimos un problema para la distribución de Pascal, uno para la hipergeométrica y uno para la distribución de Poisson, que además ya habríamos terminado con las distribuciones de tipo discreto, ¿ok? Bueno, entonces, la tarea, ¿qué número de tarea es? La 9. La 9. Pues la tarea 9 consiste en eso, por favor. Hacer los cálculos numéricos de este problema y de los otros 2 problemas anteriores. Y es para el miércoles antes de la clase. El miércoles tendríamos nuestra última clase antes de salir de vacaciones. ¿Ok? No les voy a dejar tarea en vacaciones tampoco. Ya quedamos. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. Pues ¿de qué? Que pasen unas felices vacaciones, ¿no? Pues si no hay Para más. despedir al buen Chente, profe. Exactamente, así es. Sí, para que escuchen música de mariachi, ¿no? Entonces, nos vemos el miércoles, no olviden su tarea. Y recuerden que el viernes ya no habrá clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor.